Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tercera programación de esta semana para hablar del pasado, el presente y el futuro de la Alcaldía de Cuenca. Volvemos a resaltar, como todos los días, la presencia de los medios de comunicación que acompañan a esta programación, como radionoticiascuenca.com, radiotelevisiónespectáculo.com. También tenemos a Mote Radio, tenemos a Publi Expresión, tenemos a De Frente y otros medios que están amplificando nuestra señal, que en el transcurso de la programación lo iremos mencionando. Hoy tenemos este pasado, presente y futuro de la Alcaldía de la ciudad de Cuenca, que a propósito, Clever, el 1 de diciembre se cumplen 80 años y de lo que estamos hablando en estas programaciones. Bienvenido, Clever. Perfecto, gracias Lucho, gracias a todos los amigos que nos están viendo, nos están escuchando a través de la radio. Creo que es importante en el programa de este día hablar un poco de esa trayectoria llamativa, de una trayectoria transparente de gran desarrollo para la ciudad de Cuenca a partir justamente del 1 de diciembre de 1945. Allí es Luis Moreno Mora y vamos a revisar de uno por uno. Creo que vale la pena hacerles conocer quiénes son, cuáles fueron sus alcances, ¿no? Porque todos marcaron un momento importante en beneficio de la ciudad de Cuenca. Luis Moreno Mora fue, Luis y todos los amigos, el primer alcalde electo por votación popular, ¿no? ¿Se sabe con cuántos votos ganó? Bueno, ese número no lo tengo. 1840. 1800. Era Cuenca, tenía 40.000 pobladores, ¿no? Además, era una Cuenca pequeñita que comenzaba en San Sebastián y terminaba en San Blas. Aparte de que no todo el mundo podía votar, pues, ¿no? Era un poco selectivo el voto. Antes, lógicamente, había una trayectoria importante de personajes antes de este proceso de elección popular con personajes valiosos, ¿no? Imagínense que personajes como Luis Cordero, que fue presidente de la República, fue presidente del Consejo Cantonal, ¿no? Hablar de Carlos Ordóñez Lazo, y podríamos, uno de los últimos fue el Yuro Córdoba, ¿no? Ahí podemos hablar Andrés F. Córdoba. De los célebres. Claro. De aquellos que verdaderamente aportaron para que Cuenca sea lo que es el día de hoy, no lo que esperamos que sea en el futuro. Es un proceso de construcción de personajes que sobre todo se colocaban en el escenario de las gentes más pudientes en aquella época, ¿no? Que eran los que podían sacar hasta de su bolsillo para aportar el funcionamiento del municipio, ¿no? Ahora se llevan.
Ahora es diferente, ¿no? Antes la gente sacaba de su bolsillo, aportaba, ¿no? Hay y historias tenía los inmensas. amigos que le ayudaban también a recoger para poder aportar en beneficio de Cuenca. Imagínense que en Cuenca, antes de la elección de los alcaldes por votación popular, la elección se hacía en la iglesia, ¿no? Allí se nombraba al presidente del Consejo Cantonal, que así se llamaba. Y generalmente eran, repito, las personas más pudientes de la ciudad. Por lo general incluso se escogía al hombre más acaudalado, ¿no? Al hombre más representativo, ética, moralmente, económicamente, justamente para que aporte, no solamente con su trabajo en beneficio de la ciudad de Cuenca, sino también económicamente. Las cosas han ido cambiando tanto que ahora estamos en un escenario que evidentemente ha cambiado y se ha transformado totalmente. Y esto justamente vamos a analizar, Clever, contigo, de esta programación que lo hemos denominado 80 años pasado, presente y futuro de la alcaldía de Cuenca. Iniciamos con Luis Moreno Mora. Estamos hablando del 1 de diciembre de 1945 y que estuvo en la alcaldía hasta el 30 de noviembre de 1947. Un hombre que pertenecía al Partido Conservador Ecuatoriano. Conservador y bien conservador, ¿no? Ustedes ahí ven las imágenes. De esos conservadores bien conservadores, claro, ¿no? Curuchupas. ¿no? Curuchupas del sabiendo. Bueno, Luis Moreno Mora fue un gran alcalde, le cuento, ¿no? Ya. Era de las personas que a las 7 de la mañana, como nota llamativa, estaba asistiendo a misa, ¿no? Y de allí ya se daba el salto al municipio, que era en la misma calle Sucre. Entonces él generó un proceso importante, incluso si revisa, fue alcalde por reelección. Antes los alcaldes eran nombrados cada 2 años, ¿no? Ya. Cada 2 años, luego cambió a los 4. Pero Luis Moreno Mora, entre otras, le cuento, construyó una planta importante, heredó de Andrés F. Córdoba la construcción de la primera planta de agua potable en el Cebollar, aquí en la ciudad de Cuenca. Ya, correcto. ¿Qué más le cuento? Hizo la cárcel de Cuenca, que está ahora en la parte alta, donde ahora hay un parque que se construyó, ¿no? La cárcel tradicional que debe acordarse, en la calle Luis Cordero, creo que es, ¿no? No, es en la... En la zona de Héroes de Verdeloma, hablemos así. Ya, entonces él... Era un lugar apartado, claro, ¿no? Apartado de la ciudad de Cuenca. Claro. Por eso le pusieron allá. Claro. Entonces ese lugar fue construido por el señor que ustedes están viendo, Luis Moreno Mora. ¿Qué más hizo Luis Moreno como temas importantes para la ciudad? Lógicamente alcantarillado, se comenzó a trabajar en esa línea y evidentemente... Se eliminaron las famosas acequias. Claro, las acequias, ¿no? Eso era mucho más antes todavía, ¿no? En época en donde todos los desperdicios pasaban por la acequia a media calle, ¿no? Así es. Bueno, y calles de piedra, claro. y también tierra, ¿no? Claro. Nada más. Y Luis Moreno Mora, también entre sus actividades meritorias, compró la primera planta de telefonía digital ya, ¿no? En aquella época, no digital, estoy hablando mal, ¿no? De disco, ¿no? Que de los que veíamos en las primeras plantas, ya una contratación municipal antes. Carlos Vega Hacha había comprado, pero quebró, hombre, no le dio resultado. Y bueno, el señor que ustedes están viendo hizo un gran trabajo por la ciudad de Cuenca, en medio justamente de una época de 45 mil pobladores que tenía la ciudad de Cuenca. Ese es Luis Moreno Mora, el primero de los alcaldes, el primero, ¿no? Y que ganó justamente luego una reelección. Así es. Y luego de ello viene Enrique Arízaga Toral. Del 1 de diciembre de 1947 al 30 de noviembre de 1951. Él, en cambio, pertenecía también al Partido Conservador Ecuatoriano. Se iba manteniendo esta línea, ¿no? Bueno, este es uno de los personajes, yo diría, más grandes que ha dado Cuenca, ¿no? Ya. Además de haber sido alcalde, fue embajador plenipotenciario en los Estados Unidos, tuvo una representación incluso en la OEA. ¿Qué más le puedo contar de este señor, no? Él es uno de los mentalizadores del Centro de Reconversión Económica. ¿Cómo no? Claro. Crea, ¿no? Él también fue uno de los que impulsó lo que ahora se llama la Central Hidroeléctrica Paute, ¿no? Para nombrar, entre tantas cosas que hizo, un hombre de una capacidad impresionante, ¿no? Eso es histórico verdaderamente, porque muchos se jalan las vestiduras manifestando de que yo, claro. y estos hombres
ilustres hombres de aquel entonces hacían las obras, pero no se jactaban como se jactan en la actualidad. Claro, y sobre todo este caballero le dio la confianza a Daniel Palacios Izquierdo, ¿no? Él dijo, a ver, te doy la confianza, haz vos todo el diseño de la central y le ponemos a operar, ¿no? Pasaron varios años, por supuesto, y a tal punto de que luego de muchos años, porque necesitaban inversión, se hizo la central Paute, que hasta ahora sigue funcionando de la mejor manera, en beneficio del país, en el tema eléctrico, ¿no? De esos hombres de ese calibre, era Enrique Arizaga, que además avanzó. Hay una cosa importante, Lucho, que es el hecho de que ellos seguían una línea, ¿no? Lo que ya se ha perdido, ¿no? A ver, heredó de Luis Moreno Mora varios trabajos, varias actividades, y el que vino siguió. Siguió esa línea. Siguió esa línea. No lo dejó estancado. Mira lo que pasó en los últimos años, ¿no? ¿Cómo no? Hasta aparte de eso, eran del mismo partido conservador. ¿No? Pero usted ha visto, ¿no? Que ahora cambian los diseños, cambian los logotipos. No, pues es que allí existe otra cosa. Claro, no. Allí tiene un costo. Claro. Y ese costo, naturalmente, tiene su condumio, que es importante también decirlo y decirlo claramente. Claro. No, ese señor, repito, hizo una gran cantidad de obras, trabajó en beneficio de la ciudad de Cuenca y creo que es uno de los personajes más ilustres que tiene la ciudad de Cuenca. Correcto. Vamos a la tercera vez, donde Luis Moreno Mora viene el 1 de diciembre. Miguel Ángel Estrella. Ya, es decir, Luis Moreno fue reelecto, ¿no? Bueno, fue reelecto en el año 51 al 53. Claro. Y de allí sí viene Miguel Ángel Estrella Arévalo. Otro formidable. Del 1 de diciembre de 1953 al 30 de diciembre de 1955. Pero allí viene con otro membrete que dice Fuerzas Independientes de Izquierda. Claro. Claro, no es la izquierda ahora, ¿no? Pero bueno, Miguel Ángel Estrella es uno de los mejores alcaldes a mi criterio, ¿no? Le paso un dato. Él fue ingeniero y militar. ¿Cómo no? ¿Ya? Claro que sí. Y entre otras cosas, para que la gente sepa, él estuvo al frente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y él es el que construyó el aeropuerto de Cuenca. Ahí le ve, a este señor, ¿no? Este señor. El aeropuerto cuyo terreno fue donado por doña Hortensia Mata, ¿no? Que tenía una hacienda desde el aeropuerto hasta Cañar. Así tenían las haciendas antes, ¿no? Y este señor, aparte de todo, hizo una obra importante en beneficio de la ciudad de Cuenca. Y también no hizo no solamente el aeropuerto de Cuenca, sino un aeropuerto en el oriente ecuatoriano, ¿no? Consecuentemente, era un hombre extremadamente valioso. Y teníamos vinculación, pues, ¿no? Con el oriente ecuatoriano. Claro. Teníamos, o sea, la gente especialmente venía al cargamento de la carne, recordarás, Clever. Claro. Y otro dato importante, él hizo, para que la gente conozca, la Avenida Solano, que no debería llamarse Avenida Solano, debería llamarse Miguel Ángel Estrella. Pero tú sabes muy bien el por qué no se llamó Miguel Ángel Estrella, ¿no? Le pusieron el nombre de otro gran hombre, Fray Vicente Solano. Pero le cuento que él incluso, la parte donde está la Virgen de Bronce, eso era una montaña, ¿no? ¿Cómo no? Con tractor, él se subió en el tractor y él comenzó a dejar como está actualmente este sector para que haya paso con rumbo justamente a la avenida, lo que es la avenida Don Bosco, ¿no? Entonces, es otro personaje muy importante. Y le cuento que va luego pues a un proceso de reelección y pierde, ¿no? Pierde con 120 votos, ¿no? De diferencia. Triunfa en aquel entonces Luis Cordero. Desde el 1 de diciembre de 1955 al 26 de noviembre de 1959. Allí ingresa nuevamente el Partido Conservador a manejar los hilos de lo que tiene que ver justamente una elección de alcalde de la ciudad de Cuenca. Luis Cordero Crespo, lo podemos ver en imagen. Allí lo tenemos, justamente Luis Cordero Crespo. Bueno, otro ilustre personaje. Bueno, y le iba a contar que Detalla, ¿no? Detalla, claro. Pero Miguel Ángel Estrella se lanza a la reelección y pierde. ¿Sabe por qué perdió?
porque hizo una obra que fue duramente criticada en aquella época, decían que era innecesaria, que es la avenida Unidad Nacional. Ya, la que ahora nos sirve para salida y entrada a Cuenca. Imagínense, ¿no? Eso lo hizo perder. Que cómo es posible que haya hecho una avenida tan lejos, tan costosa, porque claro, en la época, como bien dice, tenía Cuenca los límites solamente San en el Sebastián, Parque San Blas. Claro. Entonces esa avenida estaba lejísimos y todo eso era monte, pues, Claro, ¿no? claro. Y va y se le ocurre a Miguel Ángel Estrella hacer esa avenida y pierde por 128 votos de diferencia aquí en la ciudad de Cuenca. Él como partido conservador, y hablemos algo de las obras que hizo también Luis Cordero Crespo. Claro, no, eso le comentaba a Lucho y a los amigos, que una de las virtudes de toda esta gente grande, esta gente valiosa, era que al margen de ser conservador y ser liberal, se generaba un proceso de construcción, de hacer un seguimiento, pensando en la planificación y en el desarrollo de la ciudad de Cuenca, ¿no? Entonces, eso significó que el crecimiento de Cuenca fue sostenido, fue un crecimiento que no tuvo trabas, como consecuencia que primero lo que funcionó fue justamente el hecho de servir a la ciudad de Cuenca. Correcto. Ahora sí nos vamos a don Severo Espinosa Valdivieso. Ricardo Muñoz. O Ricardo Muñoz. Yo le tengo del 1 de diciembre de 1959 al 29 de marzo de 1966. Tiene razón, antes de él estuvo Severo Espinosa. Severo Espinosa. Ahora sí le ponemos la imagen anterior. Él es don Severito. Exactamente. ¿No? Este fue también... Él fue un gran vecino. Wow. Recuerdo yo, le conocí cuando vivía en el Parque de San Sebastián, en este sector. Allí tenía su vivienda, su casa, allí le pude Fue conocer. Largo tiempo alcalde de Cuenca, ¿no? ¿Cómo no? Y era un señor, no sé si alguna vez le trató a él, pero qué persona más sencilla, ¿no? Alguna vez cuando estuvo de asambleísta, recuerdo que viajé con Juan Cobos, ¿no? Con Juan Cobos Peña. Antes hacíamos la cobertura, si se acuerda de la asamblea, ahora no me comentaron. Claro. ¿No? Entonces, yo me acuerdo, nos vio... Y dice, y bueno, ¿cómo les va? Les invito a almorzar, viendo que estábamos trabajando, ¿no? Pero este señor fue alcalde, fue prefecto, fue diputado, fue embajador, tuvo una cantidad de participaciones, un hombre bastante bueno, merecedor, lógicamente, de cualquier tipo de elogios, ¿no? Él también hizo muchas obras, ¿no? Sobre todo trabajó mucho en el tema del alcantarillado del cambio. Antes había el famoso gallinazo que llamaban. ¿Cómo no? ¿No? ¿Cómo no? Entonces, él generó un trabajo que me parece fue muy importante en beneficio de la ciudad de Cuenca, ¿no? Vamos luego con Ricardo Muñoz Chávez. Allí está justamente del 18 de abril de 1966 al 31 de julio de 1970. Vuelve el Partido Conservador con Ricardo Muñoz Chávez. Uno de los grandes logros del doctor Ricardo Muñoz Chávez es el hecho de, entre otras cosas, ¿no?, haber conjuntamente con el ingeniero Julio Pérez y con Fernando Cordero Malo, no sé si se acuerda, ¿cómo no? Hicieron Etapa, pues. Claro que sí. Hicieron la empresa claro Etapa. Que sí. Y la verdad, un buen trabajo también allí. Buen trabajo, ¿no? Entonces eran gente brillante. Me estaba olvidando unos detalles entre Luis Cordero y todos. Ellos construyeron la empresa eléctrica municipal, pues, ¿no? Ya. Que después pasó a independizarse y ser lo que, digamos, ahora es la Centro Sur, ¿no? Uh-huh. Es decir, eran tan visionarios, eran gente de tal nivel de conocimiento, de tal nivel de formación. Yo me acuerdo, tengo una anécdota con el doctor Ricardo Muñoz Chávez, todavía muy muchacho, Lucho. Cometí el error de hablar más de la cuenta, pues, ¿no? 16 años, ¿no? Ya en la radio. Y usted muchacho, ¿no? Todavía. Y le hice una crítica por algún problema, ya casi ni me acuerdo. No llega, pues, ese rato el hombre. Y usted le ve. Me asusté, pues, me empecé a temblar, ¿no? No, y no es para menos, pero el hombre, era un personaje. Ahora son gritones todos, ¿no? Es muy, ¿cómo estás? Tú eres el que hablaste. Digo, sí, tengo derecho a que me des un espacio para explicarlo. Claro. Ahí no pedían réplica, pues no, simplemente iban con la característica que tenía cada uno de ellos, claro, de solicitar, claro, por favor. Yo me acuerdo, llegó... ¿Y cómo negarle? ¿Te acuerdas de su Mercedes-Benz que había en ese ¿Cómo época? no? Creo que era lacre, ¿no? Sí. Creo que siempre elegante con terno negro se bajan.
Yo me puse a temblar, ¿no? Yo pensé que me iba, no sé, a ¿Cuántos tratar años mal. tenías ahí? 16 años, ¿no? Él estaba de alcalde de Cuenca, pero igualmente una línea importante de trabajo, gente que sobre todo desarrolló mucho el trabajo complementario de crecimiento de la ciudad de Cuenca a raíz de que ya se comienza a diseñar la circunvalación, ¿no? Ya. Entonces comienza un trabajo intenso de alcantarillado, etapa, ¿no? Le da la autonomía para que maneje el tema de agua potable. Entonces son logros muy grandes para la ciudad de Cuenca y que se han ido complementando entre uno y otro alcalde. Hasta allí todo muy bien, ¿no? Correcto. Hay gente que está preguntándonos a través de las redes, el gallinazo, el famoso gallinazo. El famoso gallinazo, si no estoy mal, era más abajo del cementerio municipal. Claro, cruzaba a ver, voy a acordarme la calle La Mar, ¿no? De allí se desviaba por la calle Luis Cordero. Tenía una trayectoria, ¿no? Hasta llegar al río, ¿no? Exactamente. Entonces llevaba los desechos. Esa fue una obra fantástica, ¿no? En su momento, ¿no? Es decir, son los primeros pasos para el proceso de construcción y de modernización de la ciudad de Cuenca, Claro, ¿no? que sí, claro que sí. Doctor Ricardo Muñoz Chávez. Y luego viene Alejandro Serrano Aguilar, ¿no? ¿Cuántos años? Tal vez unos... Yo creo que tenía 30 años. 30 años, ¿no? Del 1 de agosto de 1970 al 30 de abril de 1977. También vuelve el Partido Conservador y se mantiene en esa misma recta de seguir haciendo obra en beneficio de Cuenca, sin jactarse de lo que hacía. Claro, no, pues... Simplemente haciendo lo que se debe hacer, calladitos, con sencillez, sin el grito. Oiga, es que es tanto lo que han hecho, ya me olvidé de un detalle, por ejemplo. El estadio municipal ¿Cómo no? va a cumplir 80 años, ¿no? Es el estadio más viejo del Ecuador, ¿no? No es el Estadio Olímpico ¿Sí de se acuerda del estadio cómo era? De palo. Sí, cuando nos íbamos a ver al Deportivo Cuenca, claro, ¿no? Y la verdad es que un tema que me llamó mucho la atención es el hecho de que esa historia del estadio, mucho más antes, el doctor Honorato Carballo, si se acuerda. ¿Cómo no? Él compró los terrenos, era presidente de la federación y también presidente del Consejo Cantonal. Pues, compra el terreno en 16,000 sucres. Honorato Carballo Valdivieso, para ser exacto. Papá de Marcelo Carballo, de todos ellos. Bueno, en todo caso, él compra el terreno en 16,000 sucres en el año 32, 33 más o menos, ¿no? Y fue una crítica total de la ciudad de Cuenca, cómo es que va a comprar tan lejos, ¿no? Un lugar donde no había nada. Pues, no había nada, era compró puro árbol. Y luego, lógicamente, ese proceso de construcción aparece en Luis Moreno Mora, ¿no? Que es uno de los que impulsó mucho antes de la presencia de Joaquín Moscoso, ¿no? Consecuentemente, se construyó y va a cumplir ese estadio exactamente el 2 o el 3 de próximo mes, ¿no? Cumple 80 años de existencia ese viejo estadio que tenemos en la ciudad de Cuenca. Ese viejo estadio que nos sigue sirviendo, ¿no? Hay que hacer unas remodelaciones. Ahí está. Esos son los 80 años de la alcaldía de Cuenca, pasado, presente y futuro, que estamos analizando este momento. Otro gran alcalde. ¿Cómo no? O sea, estamos hablando de Alejandro Serrano Aguilar, que también fue vicepresidente de la República. Vicepresidente, pues. Es el que logró colocar el fútbol profesional con el Deportivo Cuenca, ¿no? Igual, una cantidad impresionante de obras de este señor, ¿no? Sí. Muy inteligente, ¿no? Era ingeniero y abogado, ¿no? Ya. Debe acordarse. Y era un tipo realmente lúcido, Alejandro Serrano. Yo tuve la oportunidad meses antes, tengo por ahí incluso la grabación de una entrevista que le hice ya bastante mayor, ¿no? Ya enfermo, y la verdad es que era simpático hablar con él, porque era una enciclopedia, ¿no? ¿Cómo no? Él ocupó como varias Juan Tama, funciones. como el que tuvimos ayer, ¿no? Una memoria impresionante de doctor Alejandro Serrano Aguilar, que también pasa a la historia como uno de los grandes alcaldes de la ciudad de Cuenca. ¿Cómo no? De allí viene Leoncio Cordero Jaramillo. Qué ilustre, qué gallardía, qué personaje del doctor Leoncio Cordero Jaramillo. Oiga, ¿sí ve quién está al lado también? Sí, es simpático ver las fotos. ¿Cómo no? Monseñor Abad. Claro. Monseñor Abad. ¿Cómo se llama? Monseñor... Bueno, ya me acuerdo, ¿no? Serrano Abad. Sí. Claro. Monseñor Serrano el obispo Abad. de Cuenca, ¿no? Serrano Abad, exactamente. Esos son los apellidos. Bueno, el doctor Leoncio le toma la posta a Alejandro Serrano.
Porque acuérdese que Alejandro Serrano... Del 2 de mayo del 77 al 14 de septiembre del 78. Un año. Un poquito más de un año, sí. Es que le toma y le complementa. Era concejal en esa época, este gran hombre que vivió hasta los 104 años, ¿no? ¿Cómo no? Y la verdad, de era mucha bondad. Igualmente un hombre brillante, un hombre correcto, un hombre que evidentemente generaba sobre todo una propuesta, no sé si alguna vez se atendió con él, ¿no? Pero era un hombre humanitario. Alguna vez me lesioné yo el pie jugando básquetbol y él tenía un consultorio en la calle Benigno Malo, entre Larga y Juan Jaramillo. Me fui, antes en los colegios no nos daban atención cada uno, se golpeaba ahora cada uno, ¿no? Ahora hay seguros, hay el médico y todo eso, ¿no? Y me voy donde el doctor Leoncio Cordero Jaramillo, le digo, doctor, dice, es que no es mi especialidad, era médico general, pero déjame para verte, ¿no? Me ve hinchado, me da unas pomadas, me da unos productos para que se desinflame, y le digo, doctor, ¿cuánto es? Pues, ¿no? Claro. Me queda viendo la cara. 2 sucres, me dice, ¿no? Ándate mejor, dice. Cobraba 2 sucres y me dio una funda de remedios, ¿no? Ya. Este señor también fue un personaje brillante. No sé si alguna vez usted conversó, le entrevistó, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero sí, también una enciclopedia. Sí, tenía una cantidad de biografías, de personajes, de historias. Libros, ¿no? Que tenía en la casa. Claro, eso era maravilloso. Una familia increíble, ¿no? La familia del doctor Leoncio Cordero Jaramillo. De allí viene Pedro Fernández de Córdoba Álvarez, otro personaje. Otro señor, del 15 de septiembre del 78 al 14 de abril del 84. Y continuaba el Partido Conservador. Pero claro, pero esos son los procesos de construcción, ¿no? Esos son los procesos de construcción. Los que sembraron verdaderamente lo que es Cuenca. Y por eso decía Lucho, ese proceso de seguimiento, casi en su mayoría de los 80 años, está en manos del Partido Conservador, ¿no? Y de los nombres que estamos dando, qué calidad de gente. Consecuentemente, el doctor Pedro Córdoba, otro señor, ¿no? ¿Cómo no? Hay que reconocer, ¿no? De estos caballeros ya casi no hay, o están escondidos en alguna parte, ¿no? Y no existen, Clever, de este tipo de gente que nosotros hemos podido disfrutar dentro de esta vida terrenal, ya no existe. Mire, y el doctor Pedro Córdoba Álvarez igual, hizo un seguimiento, eran tan caballeros o tenían sus discrepancias ideológicas, ¿cómo no? Pero ya en el Consejo Cantonal todos iban en la misma línea de fortalecer, ¿no? Y Cuenca siempre a la vanguardia, siempre primero, siempre la ciudad más admirada, porque seguían una línea de comportamiento tanto en el manejo de las finanzas municipales como en las obras, ¿no? Consecuentemente, esto ha ido cambiando con el tiempo, pero el doctor Pedro Córdoba también hizo una formidable gestión, ¿no? Y le dio esa imagen que nos gusta, ¿no? De ver una ciudad hidalgo, una ciudad que tiene buenos representantes, de gente que está en la boca de los ciudadanos para alabarles lo que están haciendo, ¿no? ¿Cómo no? Falleció hace poquito tiempo nomás. ¿Cómo no? Y de allí viene un personaje al cual le enviamos un saludo cordial. Esperemos tenerle la próxima semana dentro de estas programaciones para analizar, para conversar sobre los temas importantes de Cuenca. Y él es el doctor Javier Muñoz Chávez, que inició su primer mandato el 15 de abril de 1984 hasta el 29 de abril de 1988. Allí ingresa, en cambio, el Partido Demócrata. ¿Se acuerda del Partido Demócrata? Claro, pero sí se da cuenta que casi es la misma línea. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, ya no había... Una línea conservadora. Conservador, igualmente, ¿no? Porque, una línea de respeto, de consideración, de ayuda, de trabajo. Pero claro, de alguna manera el doctor Javier Muñoz era también conservador, ¿no? Sino que aparece, claro. Hay esa transición, ese cambio hacia la democracia popular y lógicamente este caballero, ¿no? Que igual siempre... también en sus actuaciones era de una sencillez impresionante, ¿no? Yo recuerdo que cuando uno iba... y capacidad. Claro, totalmente, ¿no? Él es el autor de las lagunas de oxigenación, entre otras cosas, ¿no? Él hizo la terminal terrestre de Cuenca, ¿no? Ahora colapsada.
hizo también el centro comercial El Arenal, ¿no? Que ahora es un problema para la ciudad de Cuenca, pero igual, ¿no? Es decir, se manejaba. El tema es que en el paso del tiempo no se ha dado un avance para que eso vaya cambiando, ¿no? Es decir, hablamos en una época 78, que habrían en Cuenca 150,000, 160,000, 200,000 personas posiblemente, y en los dos periodos, el doctor, lo que más me llamaba la atención es ese nivel de respeto, ¿no? Ahora no te atienden, ahora no te paran bola, no, es imposible a veces casi llegar a una autoridad, ¿no? Cita, ¿no? Entonces encuentras además un montón de gente que tienes que hacer que son obstáculos. los obstáculos para poder llegar, ¿no? Entonces, gente, le invitabas a la radio, llegaban nomás, ¿no? Cuando con esa capacidad, además con una página limpia, no era motivo ni de cuestionamiento, ¿no? Yo me acuerdo, es que uno que lleva recuerdos. Alguna vez el doctor Javier Muñoz, que también fue prefecto de la provincia de La Suay, fue asambleísta también, y fue además superintendente de compañías. Alguna vez, por el tema de una emisora que teníamos en esa época, había un problema de la superintendencia. Me fui viajé a Quito. Y llegué pues a la capital, me fui a pedirle de favor, pues no, porque era un cuencano el que estaba, y me salió alguien, no le puede atender, tiene que pedir cita. Me ha estado viendo desde el segundo piso, y no vas a creer, bajó a recibirme, ¿no? Vengan enseguida, ¿en qué le puedo servir? Claro. Y de inmediato con un café, con una amabilidad increíble, ¿no? Yo por eso le tengo mucho respeto. Y cuando la gente actúa como actúa, usted le ves caminando por el centro de la ciudad, por cualquier parte, no tiene guardaespaldas, le ves caminando tranquilamente, ¿no? Y si te paras, conversas, y es una persona amable, así debe ser la gente, pues, ¿no? Y yo me acuerdo de algo importante dentro de esta primera administración de Javier Muñoz Chávez, que era justamente la ayuda de sus colaboradores. Recuerde usted al famoso Chazo Vélez, que también le ayudó dentro del partido demócrata. Hay un montón de gente. El doctor Astudillo. Germán estaba Leonardo Vázquez. O sea, personalidades. Les llamaban el Club de París. Les llamaban. ¿Cómo no? Verdaderamente. Y después de las obras que hizo, ¿cómo el pueblo no puede volverlos a elegir? Y ahí viene la primera reelección, cuando se nombra nuevamente a Javier Muñoz Chávez, del 10 de agosto del 92 al 96, al 9 de agosto del 96, para que continúe haciendo las obras en la ciudad de Cuenca. ¿Pero por qué? Porque las obras estaban a la vista, porque las obras se hacían correctas y rectas. No, pues acuérdate que había incluso una publicación 13 de noviembre en donde dabas cuenta hasta el centavo de la forma como se iba a utilizar. ¿Cómo no? Tenía una gran acompañante y no hay cómo dejar de mencionarles a la señora Gloria. Gloria Astudillo. La esposa, ¿no? Que le mandamos un saludo. Qué dinámica, ¿no? ¿Cómo no? Era impresionante. Hasta ahora tiene el Centro de Ayuda Aurora. Ya. Hasta ahora tiene. Yo me acuerdo de 3 personajes, la señora Gloria Astudillo, la señora Loyola y la señora Hierobi. Me acuerdo clarito. Qué personajes. Todo el santo día qué trabajando. Mujeres trabajando. Sin sueldo, sin nada. Y la señora Dévalo también. Claro, pues, ¿no? Claro. Qué gente desprendida. ¿Cómo se extraña ese municipio, este tipo de municipios? Sacando del bolsillo de cada una de ellas para poder entregar algo a la gente más necesitada. Qué orgullo hablar de estos personajes, de esta gente, cuando han sabido hacer las cosas como se debe hacer. Al centavo, como suelen decir, ¿no? Y de allí viene el famoso Fernando Corcho. No, antes. No, Javier Muñoz termina. A Jorge Piedra Ledesma. Yo le tengo por acá a Jorge. Debe estar, lo que pasa es que están colocados los dos periodos de... Exactamente, aquí está, justamente, los 2 periodos. Jorge Piedra Ledesma, el 30 de abril de 1988 al 9 de agosto de 1992. Allí viene la izquierda democrática. Y viene una recaída en el funcionamiento, ¿no? Con todo el respeto a Jorge Piedra, que era nuestro amigo y lo que ustedes quieran, pero
yo creo que desde allí comienza a haber una especie de caída de la secuencia con la que se manejaba el municipio de Cuenca. Estoy hablando con mucho respeto, pero las cosas comenzaron a cambiar. A mí me dio la impresión de que de pronto la izquierda democrática irrumpió en la política ecuatoriana, no sé si para bien o para mal, ¿no? Pero carambas, creo que el municipio en esta época, con todo respeto, tuvo ya un estancamiento. Ese es mi punto de vista. De allí viene Fernando Cordero. Fernando Cordero. O sea, hablemos mejor de Javier Muñoz Chávez, primera instancia. Pierde Javier Muñoz Chávez por los planes maestros, recordará Clever, cuando se abre en las calles, especialmente en la Mariscal Amar, se abre esas calles para poder hacer los planes maestros de agua potable, de aguas servidas, etcétera. Ahí es cuando pierde y sube Jorge Piedra. Claro. Viene nuevamente Javier Muñoz Chávez y luego de ello viene Fernando Cordero Cueva del 10 de agosto del 96 al 4 de enero del 2005. Bueno, ahí entra. Fernando Cordero fue un gran alcalde. Bueno. Un gran alcalde, no hay como quitarle esos méritos porque ingresó con un proceso importante de transformación, sobre todo en su segundo periodo, ¿no? Porque el primero fue un proceso, yo diría, de transición en la que se comenzaron a construir las empresas públicas. ¿Cómo no? Vienen un montón de cambios, a poner, ¿no?, cimientos, claro, en esas obras. Acuérdese que había ya un municipio envejecido, la estructura de funcionamiento ya fue perdiendo, por eso que decía que comienzan a frenarse un poco más antes el desarrollo del municipio de Cuenca. Y Fernando Cordero, sobre todo en el segundo periodo, generó una dinámica importante que hasta ahora es un referente, ¿no? Parques lineales, el proceso de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Podríamos mencionar una gran cantidad de obras que estuvieron acompañadas sobre todo con mucha planificación, eso hay que reconocer. Como arquitecto que es, claro, ¿no? Claro, como arquitecto con buen equipo de trabajo, con gente que lógicamente se manejó con la solvencia del caso y que le dio una presencia importante en la ciudad de Cuenca, ¿no? Allí podemos destacar a Fernando Pauta, ¿no? Buen planificador, ¿no? Y ¿a quién le vamos a tener mañana? ¿Así? Si es posible, claro, ¿no? Mañana lo tendremos a Fernando para poder analizar de lo que era la planificación en aquel entonces y lo que se dejó como gran recuerdo para la ciudad. Yo creería que la ciudad le falló a Fernando Cordero buscando una segunda reelección, ¿no? Porque creo que se merecía, era necesario. La Cuenca estaba creciendo de manera impresionante, sobre todo en el tema de planificación, pero así es la población. Votó ya no por Fernando Cordero y lo hizo por Marcelo Cabrera, ¿no? Así fue. En el 5 de enero del 2005 al 30 de julio del 2009, la primera de Marcelo Cabrera Palacios, de Izquierda Democrática y el Partido Socialista Frente Amplio. Bueno, Marcelo Cabrera es un tipo muy querendón, muy amiguero, ¿no? Yo precisamente en nuestros espacios no he comentado, no en contra de él. Lo vamos a tener la próxima semana. Y ya le di la mano. Y lo vamos a analizar con él, porque hay muchas cosas que hay que inclusive decirle a él, ¿no? Porque no esperemos de que a las personas nos den diciendo, no, hay que decirlo. Hay gente que le pone, los malos asesores se ponen a la venta en los ojos, ¿no? Exactamente. Yo le decía el otro día que saludé, porque fue al medio, salí a saludarle, no tenía buena relación, pero como dicen, hay que dejar pasar esos malos momentos. Le saludé y siempre me he referido con respeto. Yo no tenía nada en contra de Marcelo Cabrera. Y si hemos hecho crítica, porque realmente hago periodismo crítico, es en función a su gestión como autoridad, ¿no? Ya. Entonces, para eso también estamos los medios de comunicación, pues, ¿no? No estamos para elevar a nadie, pues, ¿no? Así es. Pero creo que él, en su primera administración, creo que siguió bastante bien lo que heredó de Fernando Cordero. También hay algunos errores que los hemos puntualizado, pero bueno, en todo caso, Marcelo Cabrera era un tipo que se ganó la simpatía de la ciudadanía, por eso es que ganó la alcaldía. Consecuentemente, creo que se impulsó una gran cantidad de obras. Lo que le faltó a Marcelo Cabrera es más, impulsar un poco más lo que hablamos hace un rato, el seguimiento para que la planificación sea factor fundamental en el proceso de desarrollo de la ciudad de Cuenca. Y allí sí viene la Alianza País, la famosa Alianza País,
y el Encuentro Democrático para ponerlo de alcalde a Paul Granda López del 31 de julio del 2009 al 14 de mayo del 2014. Estamos bien, ¿no? Allí justamente Alianza País con Correa a la cabeza. ¿Sabe cuál es uno de los problemas, Lucho, de estos últimos años, de las últimas alcaldías? Es que el municipio se convirtió en agencia de amigos, ¿no? Eso no es bueno, y Paul Granda no hizo una buena alcaldía, yo lo he dicho de frente, ¿no? Lógicamente lo que digo le molesta, fue cuestionado por el tema de manejo de etapa, cuestionado por el tema del tranvía, ¿no? Consecuentemente, lo que les ha favorecido a la mayoría de alcaldes es que el municipio de Cuenca es fuerte, ¿no? Pero hay una cosa, Clever, a lo que tú manifiestas. Él no nos ha contado la historia y queremos que nos cuente la historia del por qué se lo hizo. Y lo buscamos por todo lado, le llamamos al teléfono, tratamos de localizarle para que venga. Nos cuente verdaderamente el por qué y cómo se realizó todo aquello. Acuérdate, también hay que resaltar algunas obras que se hizo, ¿no? Pero acuérdate, en el tema del tranvía, que para mí sigue siendo un error, ¿no? Es un bonito aparato, te subes, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta también? 8 millones de pérdida cada año. Entonces cuantifica solamente... ¿Y quién paga eso? Perdóname. Los cuencanos, los cuencanos. Entonces, las cosas se tienen que hacer no por lo que significa únicamente lo vistoso, ¿no? Porque se decía que va a quedar como Europa, Cuenca, ¿no? ¿Pero a qué costo? Cuenca no estaba en capacidad de tener un tranvía. Es un aparato que costó cerca de los 320 millones de dólares, ¿no? Con 320 millones te puedes imaginar lo que se hubiese hecho, ¿no? Imagínate. Buses eléctricos, un nuevo estadio, qué sé yo, tantas cosas más que se hubiesen hecho, pero sin embargo allí lamentablemente se manejó una actitud de tosudez, ¿no? Y que fue sobre todo aportada por parte del presidente de la República de aquel entonces, que era Rafael Correa, ¿no? En todo caso, carambas, más bien... Esperemos tenerle. Ojalá que quiera venir. En la próxima yo le había semana. mencionado el otro día que... Sí. Porque no estamos para pelear y a veces la gente... No. Hay que simplemente conversar. Cuando tú criticas, Lucho, también con tu experiencia en la autoridad, cree que estás en contra de él, ¿no? No es. Estás criticando a la autoridad. Es preferible decirle clarito y de frente. O sea, no para que le vayan a contar al gusto y criterio de los que andan atrás. La gente que está atrás. Entonces, eso termina distorsionando. Y eso es lo que también hasta la fecha sigue funcionando, ¿no? Así es. O sea, le criticas al Zamora o le criticas al Lloret, entonces ya eres enemigo, ¿no? Entonces van los que le están acompañando. Cuidado, te metas con él, te estuvo criticando. Claro. Y no se está criticando el nombre de Lloret, el nombre de carambas de Zamora, se está criticando la función y el trabajo que realiza, ¿no? Pero claro, la forma como lo hace. Claro, es decir, si uno no critica y no hace... en este caso, una auditoría de lo que se está haciendo, de los despilfarros, entonces, ¿para qué estamos? ¿No? De allí viene la segunda época de Marcelo Cabrera Palacios. Vuelve justamente Marcelo el 14 de mayo del 2014 al 14 de mayo del 2019. Igualdad, participa, democracia radical, todos ellos participaron para llevarle nuevamente a Marcelo Cabrera Palacios, que a propósito, él estará la próxima semana aquí en los estudios de la radio para poder analizar muchas cosas y el trabajo que hizo dentro de lo que es la ciudad de Cuenca, ¿no? En el tema con Marcelo son muchos ofrecimientos y muchos no se cumplieron, pues, ¿no? Entonces no le estamos disfrutando. Pero tiene que tener un porqué. Pero por qué, ¿no? Claro, entonces cuando uno le mencionaba alguna cosa, entonces saltaba, ¿no? Y la verdad es que en buena hora... Yo creo que más bien ya con los años, la reflexión es buena, Lucho, ¿no? La reflexión es buena, ¿no? Que deja detrás de una ciudad, que ha hecho un montón de obras Marcelo Cabrera, las ha hecho, ¿no? Pero a mí lo que me ha preocupado en los últimos años, Lucho, es la falta de planificación. Cuenca se está quedando, ¿no? ¿Cómo no? Se está quedando. Es decir, ha tenido un proceso de crecimiento importante que ha cubierto con las expectativas ciudadanas, pero estamos quedándonos, vamos camino al 1 millón de habitantes, ¿no? Y hay problemas y hay dificultades en el tema de los servicios básicos. Bueno. Continuemos. Pedro Palacios Ullauri, el que estuvo el día lunes ya con nosotros. Pedro comenzó el 14 de mayo de 2019, hasta el 14 de mayo del 2023. Y allí participó justamente por el futuro que soñamos. Ese era el eslogan, ¿no? El eslogan como independiente, la democracia sí,
y Ecuatoriano Unido fueron los que verdaderamente le ayudaron y estuvo con él apoyándole en esa candidatura. Estuvo del 14 de mayo del 2019 al 2023. Así estuvo, ¿no es cierto? Pero, a ver, ¿no? Yo creo que no fue buena la alcaldía hablando, nos gusta hablar con sinceridad, ¿no? Y hablando Porque, claro. sí, claro, no estamos ofendiendo y saludamos con el alcalde. Incluso en su momento pasó mucho en el medio de comunicación en el que yo ya laboraba, ¿no? Igual en el mío. No es cierto, ¿no? Entonces, carambas, es el resultado. A mí no me sorprendió que haya ganado, ¿no? Porque el cuencano tiene una característica, el cuencano es cansón. ¿Cómo no? Es decir, cuando mejor, por ejemplo, tuvo una actuación, para poner un ejemplo, Fernando Cordero, le negaron el voto, ¿no? Y ganó Marcelo Cabrera. ¿Quién iba a pensar que Pedro Palacios iba a ganar la alcaldía? Nadie. Acuérdese que Claro. estuvo frente a Fue una rivales. gran sorpresa, fue una gran Acuérdese sorpresa. quiénes Que analizamos el día lunes con él. Claro, acuérdese quiénes estaban de candidatos, ¿no? Es decir, era gente con experiencia y les terminó ganando la alcaldía. En todo caso, creo que su avance para mí no es extraordinario, ¿no? Es decir, yo creo que fue aprendiendo en el camino, ¿no? Ahora, cuando ya sale, acumula experiencia, entiendo que ahora incluso a lo mejor podría participar, ¿no? Ya Bueno. con experiencia de caso. Reconoció que tuvo errores, eso es lo importante, ¿no? Claro. Porque hay que reconocer. Los que no reconocen, ahí está el tema grave, ¿no? ¿Cómo no? Y de allí viene Cristian Zamora Matute, del 14 de mayo del 2023, y no le pongo hasta cuándo porque no sabemos. No sabemos qué es lo que va a pasar el próximo mes cuando tiene que asistir a Quito. Oiga, para recibir algún tipo de situación. Tiene que la audiencia, ¿no? La audiencia en Quito del Tribunal Contencioso Electoral. Ese es con Juan, claro, ¿no? De haber hecho propaganda cuando eso en el Código de la Democracia está prohibido. En el caso, a mí me llama... jovencito, a mí, claro. Está sin ojeras, claro, y todo, ¿no? Claro, está todavía jovencito, ¿no? Joven está. Pero, ¿sabe qué me llama la atención? Que perdió la cabeza, ¿no? Perdió la noción de la humildad, no sé, ¿no? Pero me llama la atención porque él está 20 años en el municipio. Él fue secretario de Marcelo Cabrera. ¿Cómo no? Ahora Marcelo es muy crítico en contra de él. ¿Cómo no? Pero él fue secretario, fue 2 veces concejal del Cantón Cuenca, asumió varios directorios de las empresas públicas, ahora es alcalde. Y ¿cómo se diría? Con conocimiento de causa, ¿no? Está de alcalde. En todo caso, su estilo populista yo creo que no marca con la forma de pensar del cuencano, ¿no? Entonces, mucho gasto, mucha pelea, eso no es del alcalde de Cuenca, pues, ¿no? El alcalde, con los que hemos mencionado, hemos hablado de gente de mucho respeto, ¿no? Su estilo a veces muy populista, muy gritón, no cala, ¿no? Entonces... yo creo que se equivocó o se ha equivocado muchísimo hasta ahora el señor Zamora como alcalde de Cuenca. Y lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando uno hace críticas, que no es para hacerle daño a ninguna persona, estamos criticando a la primera autoridad de Cuenca, no se debería enojar, pues, ¿no? Y generar un entorno de medios de comunicación que le ponen el micrófono y el señor hablará hasta eternas memorias y lo que quiere. Qué pena, pero no llegar a ese punto de tener gente, es lamentablemente... hablar de ellos, que le pongan un micrófono para que diga lo que diga y eso se difunda, ¿no? Ese tipo de cosas. Ese exceso de gasto. Verdaderamente es preocupante. Y que no exista una persona dentro de su entorno que le diga, está mal. Te has equivocado. Ese tipo de cosas está mal. Entonces, Yo, por ejemplo, Clever, permíteme decirte algo de lo que siempre está sucediendo. Yo sé que se invita a una rueda de prensa y volví a ver una rueda de prensa el día de hoy. Claro, no a la hora exacta porque tenemos otras cosas que hacer, pero lo pude ver para tener un poco de conocimiento de qué mismo es lo que está pasando con el asunto del Consejo de Seguridad. Por eso lo vi. Y qué pena, ¿no? De que hubo gente que estuvo allí en esa rueda de prensa invitada y que tuvo un momento el alcalde que parar su discurso o su alocución o su mensaje
para decirle, por favor, hagan silencio. No, ¿Qué es eso? no. Eso malcriado. ¿Qué No, es solo eso? malcriado. No. Ese tipo de Hablemos. cosas no se pueden dar. Para eso existen las personas de comunicación que tienen que estar alrededor viendo y constatando de que todo esté correcto y que no exista la interrupción para el que está haciendo la locución Pero correspondiente. Lucho, no es la primera vez. Acuérdate del colega Segundo Cabrera, cómo lo hizo callar y de ahí. ¿Qué es lo que hizo? Generó un enojo en el periodista. Qué pena, ¿no? Porque no se le puede humillar a un periodista, no pregunte, ya sabe qué, y se levanta y le deja pues al periodista con la pregunta, ¿no? Que el periodista para preguntar, pues Lucho, ¿no? Así es, y preguntar, pero bien, Pero claro. no dirigido ni tampoco al oído repetir lo que le están manifestando. Pero claro, ¿no? Entonces, sí está hay que equivocado. ser correctos y dignos, pues. O Claro. sea, no podemos entrar al plano de dará diciendo esto o preguntará esto. Están equivocados, No, pues. lamentablemente. Además, yo creo que la Y le están autoridad, haciendo daño. yo creo que la autoridad debe tener la madurez para que así le pregunten cualquier cosa, tenga la tranquilidad para responder, ¿no? Usted la ha visto, para poner un ejemplo, a Bukele salirse de sus casillas. Por más que le dicen lo que Y le le dicen. preguntan hasta de lo que se va a morir, ¿no? El hombre tranquilo respira de temas tan delicados como es el tema de la seguridad, el tema de las detenciones. Él se da, respira, toma aire y contesta con una tranquilidad bárbara. Así tiene que ser la autoridad. Pues, Pero no se vaya muy lejos. A Noboa, por ejemplo, al presidente Noboa, presidente de Ecuador. No se mosquea, como dicen, ¿no? A Donald Trump. No, pero bueno, Donald Trump sí es la otra cara de la Pero moneda. le sabe contestar. Pero usted le ve al presidente, a Noboa, el hombre no se... Todo le contesta. Sí, pero le dicen horrores, ¿no? Y él no tiene, a diferencia del señor que está en Bélgica, que si usted le mencionaba enseguida, ya casi le mandaba a clausurar el medio, como ya hizo con varios medios de Que a comunicación. propósito dice que va a venir, ¿no? Ese es el Eso mensaje es mentira, que eso. les andan vendiendo a la gente, ¿no? ¿Cómo les venden? No puede venir. Y cómo hay gente que todavía interpreta como algo que le halaga. Es, ¿no? es una estrategia, yo creo, desesperada de la Revolución Ciudadana, ¿no? ¿Usted cree que va a venir? No. Ese señor no... Vea. Además tiene una sentencia que no se la puede retirar. Villavicencio lo dijo claramente. Anoten, por favor, pongan papel y lápiz, anoten lo que les voy a decir. Este señor jamás volverá a nuestro país. Lo dijo Villavicencio antes de que le maten. Lo dijo. Pero es que no puede, a ver, es toda una trama de una campaña desesperada. Recordemos que en cuántos días más, en 26 días, creo que ya estamos, el 16 de noviembre, estamos en la consulta popular. Así es. Consecuentemente, me da la impresión que los estrategas de la Revolución Ciudadana dicen, no, hagamos cuenta de que Correa va a venir y que él va a influenciar en la votación. Que no es de ahora. Claro. Todas las elecciones han sido así. ¿Se acuerda cuando Patiño? A mí lo único que me preguntan es si viene o no viene Correa. Claro. Y yo les dije que sí viene. Claro. Esa es la muletilla. Es que además aprovechan de que la gente no se sintoniza mucho con lo que está pasando. Él no puede venir, pues él tiene una sentencia que no se la puede retirar. Y si viene, ya sabe para qué. Primerito le detienen donde llegue, pues, ¿no? Va a la cárcel a jugar 40 con Jorge Glass. Y de pronto puede inaugurar también la cárcel que se está viendo a terminar después de 2 semanas. Además, a ver, y voy al otro lado. Así venga, ya no es, pues, ¿no? ¿Qué tendrá? ¿Usted cree que nuevamente el señor, digamos que se libera de la sentencia que tiene, digamos que se lanza de candidato? Yo no creo ya, y ya el tiempo pasó, Lucho, ya el tiempo pasa y a veces la gente cree que son, en este caso, ungidos para la eternidad y no es así. El señor ya pasó su época, consecuentemente, él seguirá no sé cuánto tiempo más en Bélgica, estará en este caso también en la misma jugada, ¿no? Sí, ya voy, para tratar de incidir en la ¿Y cómo consulta la gente popular, se deja llevar de este tipo de cosas? Sí, todavía hay gente, pues no hay gente que, caramba, se sigue pensando de que su regreso va a marcar un escenario
de ganancia. Y yo creo que estamos, Lucho, frente a un cambio de época, ¿no? Definitivamente. Así es, ¿no? así es. Y lo vamos a hacer la encuesta a propósito. Claro. Con los dos medios, el suyo y el mío. Claro. ¿Para qué? Para poder dilucidar, para poder saber, orientar a la ciudadanía de lo que va a pasar justamente en esa elección del 16. Vamos a hacer un documento en el cual tenga o contenga todo las encuestas que vamos a poder hacer en la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay para poderlo difundir con claridad, no como las que ya se están diciendo. No, pues ya el señor Maluk, ¿no? Pero ¿quién le crea a Maluk? Pues se inventa encuestas. ¿Y cuánto vale también esas encuestas? No, nada. Nunca ha acertado, además, ¿no? Es parte... A ver, las encuestas, no porque le pongan a tal persona en primer lugar, es un hecho de que eso va a influenciar. No pasa nada. Las encuestas son, en definitiva, si usted tiene o le favorece o quiere votar por alguien, si le pongo a otra persona que no es de su agrado, usted dice, voy a votar por ese, no va a decir. ¿No? La gente ya va definiendo qué es lo que pasa, ¿no? Pero ellos van a utilizar todas las mañas y artimañas, y creo que ya, como hemos cambiado, ya hemos terminado el tema de los alcaldes, creo que se viene un escenario interesante, y yo aspiro sinceramente con todo lo que ha pasado en el país que ya cambiemos, ¿no? Que vayamos a otro escenario, que el Ecuador salga adelante aprovechando de sus ventajas. Y no estamos a favor de nada y de nadie. Así es. Porque nadie nos paga, absolutamente nadie. Nosotros decimos lo que siente el pueblo, lo que nos cuenta el pueblo, lo que dice el pueblo y lo que nos manifiesta. Por favor, den diciendo esto. No podemos seguir viviendo como estamos en la actualidad, 31 días paralizados. No, un horror, ¿no? Eso no un horror completamente. Oye, que por fin el día de hoy ya abrieron los ojos, o tal vez ya se cerraron los bolsillos también, pues no, que es otra cosa. Porque tampoco vas a vivir 31 días así con agua y nada más. Pues, pero no, yo creo que también es evidente que la CONAIE cayó en desgracia, ¿no? Por este tipo de comportamiento, por ese tipo de actitud, y la gente ya no quiere eso, ¿no? Además, yo creo que el país tiene que encaminarse a fortalecer su institucionalidad, y si el pueblo termina votando por una nueva constitución, creo que hay que repensar en los errores que tiene la Constitución de Montecristi, que son a propósito muchísimos, y que tiene lógicamente para la campaña a Revolución Ciudadana, está la CONAIE, está el PUD, está el Partido Unidad Popular, está el Partido Socialista, que ya están encaramados en la campaña para que la gente vote no, sí. Así es, efectivamente. Y nosotros quisiéramos destacar al finalizar, Clever, justamente de esta caída grande de la CONAIE, esta caída enorme, ese daño terrible que ha causado la CONAIE. Sí, especialmente en el norte del país y que ha causado daño en todo el Ecuador, en todo el país. Queremos resaltar con esto que manifestó su líder, en el sentido de que se termina. O sea, por fin abrieron los ojos, por fin se dieron cuenta del daño que estaban causando no solamente al pueblo, a su propia gente, que no podía sacar sus productos a la venta a los mercados. Pérdidas millonarias. Eso no puede seguir pasando. Incluso estamos irrespetando en toda la extensión de la palabra la ley, pues Lucho, ¿no? Usted ve el Código de la Democracia, estuvimos 31 días en terrorismo, ¿no? Porque el hecho de que usted vaya al frente, a su vecina le diga no me abre la tienda si no le pongo una bomba. ¿Con qué autoridad? Eso se llama terrorismo y eso es lo que pasó en Imbabura. Pero claro, es que es el irrespeto a la ley. Entonces, lo que hemos visto es, yo diría, un escenario que no se puede volver a repetir. Por eso es que yo creo que la nueva constituyente debe quitar lo que decía hoy Isa, que van a pelear por los privilegios que ellos tienen, ¿no? Consecuentemente, oiga, analizando bien el tema, yo creo que la Constitución tiene que ser igual para todos, ¿no? Nada de privilegios, yo no creo en el Estado plurinacional y nada por el estilo. Y los resentimientos ya pasen al cesto de la basura, ¿no? Creo que debe haber leyes, una Constitución en la que afrodescendientes, indígenas, mestizos, blancos, negros, lo que usted quiera, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Así es.
Estamos viviendo en un país en el cual tenemos derechos y obligaciones, y así tenemos que mantenernos. Oiga, yo veía nuevamente estos muchachos, ¿no? Es otro problema de la educación que está de mal en peor, lamentablemente, en el Ecuador. Hoy volvieron los chicos de la universidad, ¿no?, a bloquear las vías. Eso es prohibido, ¿no? Eso está prohibido. ¿Y quién les vas a entender? Pero claro, hay que preguntar. Y usted les pregunta, oye, ¿por qué estás? No saben por qué. A las medidas porque económicas. Nos dio vacación la rectora. Medidas económicas. ¿Qué medidas económicas? No saben qué contestar. Consecuentemente, lo que no se dan cuenta estos chicos, que son los que ellos critican, los que les están pagando la educación, porque la educación es gratuita, ¿no? Entonces yo les digo, oye, pero carambas, ¿de qué estás protestando? Falta presupuesto para la universidad. ¿Cómo que no hay presupuesto? Entonces, ¿de quién está manteniendo la universidad? Claro. Si se han dado cuenta de que es la población, el pequeño, el mediano, el rico, son los que mantienen la gratuidad en las universidades, ¿no? Ya en otros países ya nada gratis, Lucho. Pues en Estados Unidos, ¿qué va siempre? No. En ningún país. Pagas el aire, pues, hombre. En ningún país, pues. Vea, ¿cuánta gente se va, por ejemplo, a Argentina? Sí. ¿Cuánto tiene que pagar? Pero claro. Váyase a Colombia, váyase a Perú. Todo tiene, bueno, ¿no? Que algún momento se analice bien el tema de todos estos subsidios, ¿no? Los bonos, esto genera vagancia, genera conformismo, eso tiene que convertirse en dinero productivo. Apóyeles, pero para que den frutos. Claro. Sí, siembre, pero para que den frutos. Présteles a tasa de interés cero. Exacto. Para que hagan un emprendimiento, porque si no, caso contrario, yo incluso digo que la educación tiene que ser pagada para el que tiene, pues el que tiene, ¿por qué le va a dar gratis? Que ayude, ¿no? Ahí hay dinero para solucionar los problemas de la pobreza extrema, de la desnutrición, de gente indigente, gente que está en las calles viviendo en condiciones precarias, ¿no? Entonces, el subsidio a los combustibles es una barbaridad, Lucho, ¿no? ¿Cómo no? Eso no puede seguir funcionando más, ¿no? Decía el otro día un peruano, dice, aquí en Ecuador parece son tontos, dicen. ¿Cómo así? Pues no. Allá en mi país vale 22 dólares la bombilla de gas, ¿no? Entonces aquí hacemos de los subsidios un perjuicio terrible a la economía del Ecuador y creo que hay que salir de este sistema que no es para nada bueno y del que además se beneficia a la gente que más tiene, ¿no? Así es, efectivamente. Es por ello, Clever, que en esta última parte de nuestra programación, saliéndonos de lo que estamos analizando y lo que estamos mostrando a nuestra gentil audiencia, queremos poner este pronunciamiento para que ustedes analicen las palabras de este dirigente indígena de la CONAIE que lo hizo el día de hoy, dando y anunciando la terminación de este paro que no nos ha llevado absolutamente a nada. Un fracaso. Y que ha sido un fracaso total. Aquí, naturalmente, lo que pide inclusive dentro de esa grabación, pide de que se trate de solucionar los problemas. Los problemas los generaron ellos. Que hay naturalmente algunos heridos y contusos, obvio pues, pero si salimos a una protesta con piedras, con palos, con cohetes, salimos a dañar la imagen de los pueblos, rompiendo carreteras y haciendo eso, ¿qué se espera? Oiga, ayer me contaba un amigo, me quedó en pasar alguna información con respecto a los privilegios que tiene el sector indígena, ¿no? No es que no son votados. Y hemos votado. Miren, no, incluso, miren que ellos tienen un descuento para las universidades privadas. Creo que es la mitad que tienen que pagar, ¿no? Ellos no pagan predio urbano, no pagan el tema del agua, consecuentemente ya les crearon una universidad indígena. Entonces, esos derechos diferenciados no nos conducen a nada, ¿no? Qué lindo que vaya un indígena a cualquiera de las universidades, ¿no? Con el mismo derecho que podamos tener cualquiera de los seres humanos mestizos, blancos o lo que sea, ¿no? Consecuentemente, pero vivir con un resentimiento de la resistencia, ¿no? Del daño causado en 500 años. En 500 años, ¿no? Que la conquista, ¿no? Que somos pueblos que han sido avasallados, eso ya pasó, ¿no? Ya pasó. Hay gente que siendo indígena
se ha superado de tal manera y que tiene buenos negocios, tiene buena actividad, ¿no? Y es el ánimo de superarse nada más. Pero si seguimos viviendo en ese ambiente de pobreza, de crucificarnos, de darnos pena, no vamos a salir del país nunca, pues. Debemos de decirles claramente, se terminó el paro, se terminó el caos, se terminó verdaderamente lo que sucedía en el país y que era comentario y criterio de todo el mundo. Por fin se dieron cuenta el error que cometieron los indígenas ecuatorianos. Y aquí está el pronunciamiento de la principal figura de este paro de 31 días y que el Ecuador y los ecuatorianos tenemos que recordarlo siempre. Escuchemos y veamos. Hermanos y hermanas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, el reciente anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la intervención en Imbabura con toda la fuerza del Estado nos causa profunda preocupación. En los últimos días hemos sido testigos de la brutal represión ejercida contra nuestros hermanos y hermanas en varias provincias del país. Producto de eso, tenemos 3 muertos, decenas de heridos y comunidades enteras viviendo bajo el miedo y la represión. Este gobierno ha demostrado que la violación de los derechos humanos no representa un límite para sus decisiones. Frente a esta realidad, hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria: el cese del paro, despejar las vías y replegarnos a nuestros territorios para proteger la vida de nuestra gente. Llamamos a nuestras bases a replegarse a los territorios y comunidades. La resistencia continúa en asambleas permanentes, en unidad orgánica para preparar la campaña por el no en la consulta popular y el referéndum. En defensa de la Constitución, la democracia y los derechos adquiridos, impulsaremos una campaña ciudadana amplia y participativa. Llamamos a todos los movimientos sociales a sumarse a esta campaña por el no. Exigimos al presidente de la República que corresponda a este gesto de responsabilidad por el país con acciones concretas. 1. Desmilitarizar de inmediato a todos los territorios de nuestras comunidades. 2. Ordenar la liberación de los detenidos durante las manifestaciones. Libertad para los 12 de Otavalo. 3. Brindar atención y reparación a las familias de las víctimas mortales y a los heridos que aún requieren tratamiento médico. 4. No a la criminalización ni persecución a los dirigentes y miembros de la CONAIE. Señor presidente, este paro pudo haberse evitado si hubiera existido diálogo y sensibilidad antes de imponer decisiones que afectan a los más pobres. Si se hubiera administrado con responsabilidad el país, si los enfermos no siguieran muriendo por falta de medicinas, y si se escuchara a todos los sectores del Ecuador, hoy tiene una lección que aprender. El poder no se impone, se construye dialogando con el pueblo. Hoy más que nunca reafirmamos que la fuerza del movimiento indígena está en su unidad y cohesión. No podrán dividirnos ni debilitarnos. Seguiremos juntos con un corazón y una sola voz, defendiendo al Ecuador y a nuestros pueblos. Yo creo que se debe verdaderamente hacer un análisis de todo lo que ha sucedido y todo lo que ha pasado. Un error grande y hay que reconocerlo, señor Vargas, hay que reconocerlo. Hay que saber
ser un varón y reconocer. Se equivocaron. Los anteriores presidentes tal vez cedieron. Este no les ha dado el gusto que ustedes estaban buscando. ¿Que hay que hacer reparaciones? Obvio que hay que hacer reparaciones. ¿Que debe existir el diálogo? Claro que debe existir el diálogo. Pero un diálogo sincero, un diálogo de vis a vis, dejando todo a un lado. Lo malo al tacho de la basura. Y lo bueno, resaltar de parte y parte. Solamente hablamos de los heridos o hablamos de los daños de los indígenas. ¿Y quién habla de los miembros de la institución policial? De los miembros del ejército ecuatoriano, de las familias de todos y cada uno de ellos, que han tenido que soportar 31 días o más en las calles, recibiendo sol, viento, lluvia, etcétera, 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 las 24 horas. Policías y militares que han cuidado que no se vaya más allá el vandalismo de lo que se ha ido. Que las instituciones como el Ejército y la Policía Nacional, sus miembros han dejado de ir a sus casas a disfrutar con su familia, siquiera 2 días a la semana, para permanecer resguardando la seguridad en todo el país. Eso es de mucha reflexión. Tanto hay que revisar el un lado como el otro lado. Ahora hay que meditar verdaderamente de todo lo que ha sucedido y ha pasado, poner, como lo había dicho, lo malo al tacho de la basura y lo bueno, rescatarlo y ponerlo en el diálogo, en la conversación. Y así buscaremos un verdadero país, un país en donde nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir en tranquilidad y en paz. Bueno, yo añadiría a tus acertados comentarios, Lucho, que no se puede, además, tratar de dialogar en base a exigencias. El país no está para ello. Hay una crisis, ¿no?, económica, hay un déficit fiscal muy grande, pero si quieren conversar en el entorno de que me das esto, me das el otro, el país no va a funcionar. Aquí hay que construir un proceso conjunto, ¿no? Manden a los mejores hombres, no a resentidos, ¿no? A gente que se siente a dialogar, gente experta que arme un proyecto para 10, 15 años, ¿no? Porque si van a pedir, perdóname las deudas, quieren esto, quieren lo otro, el país no va a poder funcionar así. Es decir, esos serían resultados que no nos llevan absolutamente a nada, sino que más bien el tema se vaya fortaleciendo a futuro para nuevos levantamientos, ¿no? Y hay que entender que tampoco se puede seguir manejando un país con derechos diferenciados, ¿no? Usted no puede tener, ni yo puedo tener más derecho que usted, pues tenemos que, los derechos y las obligaciones son iguales, Lucho, ¿no? Consecuentemente, si es que quieren ellos ser aparte o estar aparte del país, ser un sector diferenciado, no vamos a absolutamente a nada. Y eso es lo que están queriendo. Y no sé si le escuchó a Isa, ¿no? Nos tienen que dar esto, el otro, ¿no? Queremos eliminar, queremos que no se eliminen las luchas conseguidas. ¿Qué luchas estamos hablando, no? Tiene que ser un sector en donde con el diálogo, ¿no?, entiendan que esos derechos tienen que ser igual para todos los ecuatorianos, caso contrario no vamos a llegar a absolutamente nada. Hay que bajar el resentimiento, consecuentemente, todo lo que ustedes se manifiesten, ¿no?, que quieren que la Constitución o la propuesta de Noboa de bajar la cantidad de escaños de 151 a 71, esto es quitarles el derecho. No está quitando derecho a nadie, ¿no? Consecuentemente, yo creo que el país tiene que encaminarse a un diálogo. Y sobre todo, creo que el sector indígena merece mejores representantes que los que han presentado hasta ahora, Lucho. Eso es lo que se está buscando, en definitiva. Porque los que se benefician es Isa y el señor Vargas, ¿no? Ellos viven muy bien, pues. Ellos no viven el nivel que sí vive, lamentablemente, un buen sector indígena, un buen sector, una buena parte del sector indígena que pasa a las de Caín para poder sobrevivir, ¿no? Consecuentemente, este cambio o esta propuesta tiene que ser
muy bien analizada, hay que deponer, me das esto, me das el otro, y hay que sentarse a construir un proceso para que en los años vaya mejorando la condición de vida de todos los ecuatorianos indistintamente. Señoras y señores, gracias por su atención, gracias por acompañarnos en esta programación, la tercera de esta serie que lo hemos denominado Pasado, Presente y Futuro de las Alcaldías de Cuenca, que luego analizamos también, o al final hemos analizado la situación en la que estábamos viviendo y que por fin se ha culminado, se ha terminado. Ojalá existan mejores vientos para el futuro. Y para ello también existe, Clever, el 16, donde todos los ecuatorianos, todos, tenemos que ir a dar el voto, por el sí o por el no o por el sí. Van a ser días intensos, Sí, trabajo, ¿no? sí. ¿Para qué? Para que justamente allí pongamos nuestro voto correspondiente de lo que creemos para ver a dónde verdaderamente queremos que vaya el Ecuador. Que se siga dando estas leyes que han sido, Clever, que han sido favoritas. ¿Para qué? Para que exista la delincuencia, el narcotráfico y todas estas situaciones. Esto no queremos los verdaderos. Oiga, aquí me preguntaban quién salió ganando de este paro. Yo creo que no hay ganadores, ¿no? Pero creo que... Pero que hay perdedores. Sí, perdedores. El pueblo, señor. La CONAIE también pierde y bastante. El ¿no? pueblo, Claro, mi querido claro. Clever. Sí, el sí. pueblo es el los que dejaron de producir. Claro, los que perdieron de Imbabura, sobre todo las producciones. ¿Quién va a reconocer tanto dinero perdido de las exportaciones de flores? De flores, ¿no? Sí vio cómo se tenían que hasta mover por quebradas para sacar las flores, ¿no? Exactamente. Y si no cumplen, las empresas extranjeras, usted, los gringos son serios, los rusos son serios, ¿no? Le multan, le quiebran, aparte de eso, los créditos con los que trabajan. Claro, no, para toda la gente. El banco le va a perdonar. No. Le va a esperar. Le va a decir, no me pague los intereses. No, señor. Tienen que pagar todo. Esas son las pérdidas pierdes el pueblo. Pero políticamente, yo creo que a mi criterio personal sale favorecido el presidente. No sé qué piensa usted. Bueno, esa es otra cosa. Ya, y eso lo veremos, Clever, lo veremos el 16 de noviembre. Allí lo veremos. Bueno, a reflexionar, cómo votar. Queremos una nueva constitución, queremos algunos cambios que me parecen pueden servir para que el país salga adelante. Ustedes ya tendrán la opción de votar, eso es de cada uno. Gracias, Clever, por estar el día de hoy, compartir estos micrófonos. Y gracias a ustedes, distinguida audiencia, distinguidos amigos, por seguir nuestra programación. Para mañana nos volveremos a ver a las 18 horas con nuestro invitado especial para analizar el pasado, presente y futuro del municipio cuencano. Y tendremos invitados especiales de quienes han generado verdaderamente la información y han generado el progreso de esta ciudad de Cuenca, de donde somos y en donde hemos nacido y en donde moriremos. Gracias por su atención. Buenas noches.